En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Saludos amigos, bienvenidos a su nueva entrega del programa Fe y Sociedad. Como siempre, un placer compartir con ustedes y gracias a los fieles oyentes de Radio Esperanza New York por su sintonía y también a todos aquellos que nos siguen por las diferentes plataformas digitales. Bienvenido, Pastor Contreras. Gracias, Pastor Delgado. Bienvenido a usted también. Bienvenidos a todos las personas que nos escuchan, que nos ven a través de las redes sociales. Estamos contentos de presentarles una vez más a nuestro programa Fe y Sociedad en esta nueva entrega. Así es que muy bienvenidos y gracias por acompañarnos en este programa. Dauris, hoy vamos a hacer algo diferente. Yo quiero saludar a algunas personas que nos apoyan bastante en las plataformas digitales, se empeñan mucho en compartir los programas, en invitar a otras personas, en estar a tiempo al programa, en estar hasta el final, incluso desear a veces que no terminemos o que tengamos una vigilia con ella. Yo quiero saludar a algunas personas, en particular a Ana Hernández. Ana, Dios te bendiga mucho y gracias por tu apoyo. Odalia Mazariego, una persona, Dauris, que es increíble. Cada vez que publico algo o transmitimos algo, se hace algún anuncio, ella es la primera persona que reacciona. Lo he probado una y otra vez. Muy Aquí bien. tengo a la hermana Margarita Suárez, que siempre está activa, invita a su hermana desde Puerto Rico para que participe del programa. Y una persona muy especial, dos personas que hacen un trabajo extraordinario, muy esforzado. Grimilda Salas y Nilcia Echavarría. Es increíble la cantidad de nombres que ellas colocan para invitar a otras personas a participar del programa. Dos personas finalmente, Jessy Muñoz y alguien, Dauris, que entiendo que es una persona muy especial para ti, Sí. Jenny Robinson. Jenny Robinson, ¿no? Esa es una persona muy especial para mí, como tú has dicho. Tremendo. Esa es mi mamá, yo digo. Bueno, Una mujer muy misionera, una mujer que le gusta traer a otros para el Señor y alguien que siempre está interesada en la palabra de Dios y de verdad que es una persona muy especial. Entonces, que tremendo. saludos, hermana Yani, Dios me le bendiga mucho. Nos disculpamos quizás con algunos otros nombres que son muy activos y que no mencionamos hoy, pero en los siguientes programas lo tomaremos en cuenta. Así es. Bueno, este es un buen momento para invitar a nuestros amigos a compartir el programa. Usted tiene muchos amigos en su página de Facebook. Por ejemplo, yo alcancé el límite de 5,000, así que a través de mi página yo estoy llegando a todas esas personas si están activas o a la mayoría que estén activos, sin mencionar los que están en las otras plataformas digitales. Por favor, tomen el enlace y compartan con todos sus amigos. Denle un share también o un compartir en su propio muro para que el programa quede allí colgado y también otros puedan mirarlo. Bueno, Dauri, hoy tenemos un programa sumamente interesante y me imagino que los amigos y amigas que nos están mirando ya han podido ver el título del programa, El cristiano y la sociedad. ¿Cuál es la relación entre el cristiano y el mundo secular? ¿Cómo debe ser nuestra relación con el mundo? ¿En qué aspectos somos iguales y en cuáles no lo somos? Somos totalmente diferentes. ¿Debemos amar a un mundo o no amar a un mundo que Dios amó? Una pregunta sumamente interesante y que ocupará un buen lugar en nuestro tema. ¿Cuál es el fundamento de la diferencia entre el cristiano y el mundo? Ese es el tema que tenemos para hoy, Pastor Contreras. Así es. Y el tema de hoy es muy interesante porque si tú notas, Héctor, am, sería como el tema clave que viene al traste con el título del programa. Nuestro programa es Fe y Sociedad. Yo creo que este debió ser el primer programa que debimos haber presentado, ya que este va a presentar esa conexión. Pero claro, yo entiendo que los otros programas que hemos hecho eran un fundamento para nosotros llegar al tema de hoy. Va a ser un tema muy interesante, así es que no se lo pierda, quédese allí y vamos todos a disfrutar al discutir este programa, Héctor y yo, y nosotros también
ahí va a ser de bendición. Como siempre, cada programa que tenemos es de bendición. Para nosotros es de bendición y yo sé que para ustedes también es de bendición. Este no será la excepción. Así es que vamos a compartir y a escuchar del programa para hoy, que es el cristiano y la sociedad. Sabes, Dauri, el mundo de hoy se mueve bajo presuposiciones que excluyen la religión de la vida pública. Yo digo que nos movemos a alta velocidad hacia un ámbito de vida en el que Dios no aparece en escena. Ujú, Este es ujú. el mundo que nos ha tocado vivir como cristianos. Así es. Vivimos en un mundo, Héctor, que está matizado por avances tecnológicos, avances científicos. Hemos crecido de muchas maneras económicamente, un sistema económico en el cual a muchos los hace más ricos, a otros los hace más pobres. Y la diferenciación allí está en un mundo que está convulsionado por guerras, por ideologías, un mundo que está muy tecnificado, si pudiéramos decir, pero hay menos sentido de propósito. Y ese es el mundo que nos ha tocado vivir como cristianos. Es un mundo que nosotros estamos en él y tenemos que entrar en la conversación, ya que somos parte, estamos aquí, somos seres humanos. Y de una u otra forma, nosotros como cristianos pues no somos la excepción. También estamos en este lugar de personas a quienes queremos alcanzar y al mismo tiempo tenemos que desarrollar algunas plataformas o fundamentos para poder dialogar con el mundo en el cual nos ha tocado vivir, Héctor. Así es. En nuestra era de humanismo secular, Ujú. las personas en Occidente han creído la idea de la tabla o la tabula rasa. La Sí. tabula rasa es un término que me costó aprenderlo. Eso fue enseñado por la Ilustración y se refiere a la idea de que la mente humana es como una pizarra que está en blanco, Ya, sin ninguna preconcepción religiosa. Entonces, de manera que se cree que el hombre puede ser irreligioso, se dice, ya sea por completo o al menos en la esfera pública. Así que estamos enfrentando desafíos tremendos. Realmente tenemos nosotros que ver esto así. ¿Cómo nosotros como cristianos nos relacionamos con un mundo que piensa tan diferente a nosotros? Pero aquí estamos. aquí Somos estamos. parte de las personas que existen aquí. Aquí estamos, Héctor, y estamos, cada uno de nosotros pertenece a una comunidad. Y esa comunidad es una comunidad de personas con las cuales nosotros interactuamos a diario. Así Interactuamos cuando vamos a la escuela, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la universidad, cuando estamos en la plaza pública. O sea, de alguna u otra manera estamos compenetrados con las personas. Y nosotros necesitamos actuar de forma correcta para poder interactuar con ellos, valga la redundancia. So, de alguna manera como cristianos necesitamos buscar alguna forma en la cual esa interacción pueda ser una interacción de bendición para otras personas, una interacción saludable, una interacción que al mismo tiempo en que compartimos con los demás, nuestra identidad sigue permaneciendo. So, por eso es necesario que nosotros como cristianos podamos entender que no podemos estar secluidos por allí. Necesitamos esa interacción, necesitamos interactuar. Y para eso, ¿verdad? Necesitamos desarrollar una mentalidad que nos ayude a eso. Hay mucha gente, Héctor, que entiende que tú tienes que separarte de todo. Por ejemplo, hubo un tiempo cuando algunos cristianos entendieron que debían irse a la montaña allá para poderse santificar y separarse de todo lo demás. Sin embargo, esa no es la forma, no es la forma. Necesitamos interactuar con las ideas con las cuales somos confrontados. Necesitamos interactuar con las personas de diferentes creencias, de diferentes eh, conceptos, de diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas. es. Y entonces necesitamos hacer eso. Así es. Yo estoy convencido y me di cuenta rápidamente desde que me convertí en cristiano, que es desafiante vivir en el mundo. A Ujú. veces uno se siente como una cosa rara o Como extraña un pez fuera del agua. en medio de todo. Y a Sí, veces cuesta encajar en un mundo que está separando lo secular de lo sagrado. Y en esa dirección
me gustaría señalar que esa idea de una separación entre lo sagrado y lo secular, que de hecho no existe en la cosmovisión bíblica, es un fenómeno que se conoce actualmente como los dos pisos de la realidad. Por ejemplo, el primer piso sería la plaza pública, donde se colocan la ciencia, las matemáticas, los hechos verificables por la ciencia, cosas que nosotros creemos que podemos saber con certeza. El segundo piso sería la esfera privada, que es donde se entiende que se deben ubicar nuestras preferencias personales, los valores determinados por el ego, la religión y todas las demás cosas que no se consideran racionales. Así Ujú. que esos son de los elementos desafiantes que nosotros encontramos, las ideas que se van conformando, la forma en la que se van percibiendo las cosas, incluso la forma en la que se enseñan y luego hasta se legislan, Dauris. Así es. Yep, yep. Y ya que tocaste ese tema, Héctor, me llegó esta pregunta: ¿cómo ve la gente a los cristianos? ¿Cómo somos vistos nosotros los cristianos por la gente? Aquí en Estados Unidos, con todo este asunto de la política en los últimos 5 años, ha habido una demarcación bien fuerte en cuanto a lo que son los principios cristianos y los cristianos per se. Por ejemplo, alrededor del mundo, cuando hablamos de cristianos como grupo, cristianos como una identificación, por ejemplo, se dice que Estados Unidos es un país cristiano, por ejemplo. Cuando el mundo, digamos, en Oriente Medio, ven Estados Unidos, asocian el cristianismo con los Estados Unidos y, Sí, digamos, la guerra de Irak y Bagdad y todo eso para allá, el concepto que se tiene, o sea, se enlaza el cristianismo con el país. Ah, por otro lado, dentro de nuestro país también, aquí en los Estados Unidos, mucha gente cuando se habla de cristiano, pues tiene una mala concepción por alguna mala experiencia que tuvo con alguien. sí. Esos son unos, con un epíteto extraño, una declaración, una descripción no agradable, porque a veces, realmente, Héctor, los cristianos muchas veces damos un mal ejemplo y en nuestras interacciones con otras personas dejamos mucho que desear. En esa Y a misma, veces esa concepción que la gente tiene del cristiano es causada por los mismos cristianos y por lo tanto creo que debemos cambiar esa concepción. Claro, es cierto que muchas veces la concepción que otras personas tienen de los cristianos a veces es porque el cristiano tal vez no quiere someterse a cierta ideología y presenta son sus los convicciones, su identidad, y muchas veces elementos. simplemente Sí, son causa malestar en otras personas. son muchos los elementos que se pueden señalar Ujú, como que provocan esa adversión contra el cristianismo. Ahora que mencionas a este país, Estados Unidos, donde nosotros vivimos y estamos produciendo este programa, es bueno señalar que aunque en este país por asuntos constitucionales la iglesia y el Estado están separados, en la práctica eso no funciona así. ujú, ujú. Porque en la política misma, por ejemplo, en la Casa Blanca terminan gobernando personas que son colocados allí por votos que son de cristianos en su mayoría. Ujú, Y generalmente los políticos de aquí, muchos de ellos son cristianos comprometidos con su fe. así es, Y, así pero es. también hay otra cosa, Laura, y muchas veces cuando de aquí salen movimientos misioneros hacia otros países como Oriente Medio, por ejemplo, o la parte oriental de nuestro planeta, eh, se nos juzga a nosotros por los desaciertos políticos de Estados Unidos. Cierto, cierto. Porque aquí, aunque en teoría, como dijimos, la política y la religión están separadas, en la práctica todo eso está unido. Ujú, ujú. Tienes Y gobierno, eso entraña un peligro para el cristiano, de que cuando el cristiano mezcla la política, y habrá un tema que estaremos sobre eso, el cristiano en la política, yo sé que vamos a discutir en esos temas, pero consiste en un peligro para la identidad del cristiano. Por otro así lado, es. Héctor, quisiera decirte que ah, mirando la perspectiva del cristiano ya de forma individual, el cristiano puede ser de mucha bendición. Y he tenido muchas experiencias de personas que tú actúas de cierta manera y te preguntan: ¿tú eres cristiano? Porque ellos ven una diferencia, o por lo menos, hay una expectativa. Esa expectativa es creada
por la profesión de ser cristiano. El ser cristiano profesa el amor como uno de los tenets de las enseñanzas básicas. El amor, la consideración a las demás personas, la igualdad de las personas, el amor, ¿verdad?, por los necesitados y todo eso. Son creencias, son perspectivas que el cristiano tiene y que esa es una profesión, ¿verdad? Se profesa eso. Pero cuando el cristiano no actúa conforme a esa profesión, entonces se ve la incoherencia. Entonces la gente, pues, la expectativa que tenía de que un cristiano debe comportarse como un cristiano, esa expectativa, ese castillo es derribado. Pero no todo es malo. El cristiano también puede ser de gran bendición, Héctor, Sí. siempre que sea un verdadero cristiano. So, cuando vamos a hablar aquí Oye, esa idea. del cristiano y el mundo, quiero, Héctor, que tengamos en claro, Sí. nos estamos refiriendo a lo que se espera del cristiano según las enseñanzas bíblicas y según la profesión que uno tiene como cristiano. Para movernos un poquito al ámbito bíblico, cuando un cristiano no vive en armonía con su profesión de fe, está tomando el nombre de Dios en vano. Bueno, así es. Y eso es lamentable, porque decirse ser cristiano entraña una responsabilidad. Es un privilegio en términos de la percepción que la gente puede tener de ti en un lugar donde el cristianismo se valora, porque en otros lugares se ve como un peligro, como una amenaza, como alguien que puede ser un norteamericano infiltrado para recoger información. Yep. Pero donde se valora el cristianismo es una carta de recomendación ser Claro. cristiano. Y cuando uno no honra ese dicho Ujú. o esa profesión de fe, deshonra poderosamente a Dios. Y hace más mal que bien, hace más mal que bien, Héctor. Y, Sí, por ejemplo, una de las cosas que se dice cuando se habla, por ejemplo, del cristiano de forma colectiva, oh, no, hubo mucho tiempo que ellos hicieron muchas guerras, dominaron el mundo, vinieron, colonizaron aquí América, mataron a muchos indígenas. Y esa concepción que hay por un mal ejemplo del cristianismo. ¿Ves? Pero también. cuando vamos a forma individual, a lo que se espera, la expectativa según la Oye, profesión bíblica, y pues este punto, mira, también porque a veces los críticos no están interesados en hacer una diferenciación entre movimientos que profesan la fe cristiana ujú, sin la más mínima conversión alguna yep, y la vivencia o la vida o el testimonio de cristianos genuinamente convertidos. ujú, Yo recuerdo que en una ocasión estaba promoviendo en un anuncio en las redes sociales mi libro sobre del caos a la gloria, que es un tema que analiza, un libro que analiza el tema de la intolerancia religiosa en la historia sagrada y secular, la intolerancia. Y yo decía en el video que la intolerancia surge en un corazón no regenerado por la gracia divina. Y alguien que era ateo me escribió haciéndome unos comentarios muy peyorativos, muy críticos, porque él señalaba precisamente que los mayores actos de intolerancia, según él, han sido producidos precisamente por la religión cristiana. así es. Entonces es allí donde está el asunto. Yep. Pero bueno, ese es otro tema que también en su momento lo trataremos. Ahora bien, Héctor, eso es cómo la gente nos ve, cómo podemos ser percibidos. Ahora, ¿cómo nosotros los cristianos vemos la sociedad? Por Mm, lo general, por lo general tenemos un concepto de excepcionalismo y de exclusivismo. Tú allá y yo acá. Vemos muchas veces la sociedad como un mundo aparte de la cual no pertenecemos. Y entonces eso a veces se crea una barrera para nosotros alcanzar a esa sociedad. Colocamos muros en vez de puentes. Y cuando tenemos esa concepción de la sociedad del mundo, es imposible que podamos interactuar con el mundo para poder alcanzarlo. sería Y como, hay muchos elementos, como digamos al principio, sí, tenemos que interactuar con los diferentes sectores de la sociedad, con otras religiones, con personas de diferente convicción, con personas de diferente persuasión. Y en esa interacción
necesitamos tener una perspectiva correcta del mundo. Nosotros como cristianos necesitamos tener una perspectiva correcta de la sociedad y Pienso, cómo hacer para alcanzarlos. pienso que virarnos nosotros contra ellos sería como en oposición y separación del mundo. Y eso queda ilustrado en los movimientos monásticos, Ujú, que precisamente los movimientos monásticos ocurren a raíz de los compromisos políticos que el cristianismo empezó a hacer a raíz de lo que ocurrió con Constantino en el siglo IV. ujú, Ellos vieron que se politizaba y se corrompía la estructura de la iglesia y decidieron apartarse para preservarse puro. Los menonistas adoptaron esas actitudes también, los anabatistas, los cuáqueros y en alguna medida los mileristas, con quien nosotros tenemos ujú. son nuestros antepasados y tenemos una conexión directa. Pero lo ideal es mirarnos en una perspectiva diferente. Correcto. Una perspectiva bíblica realmente que pueda contribuir a cumplir nuestro propósito como cristianos, o sea, la intención que tuvo el fundador del cristianismo y cuando el cristianismo comenzó. Por eso es importante eh, adoptar ideas correctas, no adoptar ideas extremas, sino adoptar ideas correctas. Y cuando analicemos un poco más adelante, en la siguiente sección, el aspecto del cristiano y el mundo, como la Biblia lo ve, vamos a ver un poco más acerca de eso. Y antes de ir a la pausa, Héctor, quiero Sí, señalar que es cierto, hay algunas cosas en las cuales somos iguales, otras que somos diferentes. Por ejemplo, somos iguales en el sentido de que somos seres humanos, que tienen familias, que tienen problemas, que a veces pierden su trabajo, que a veces no tienen dinero para pagar la renta, que tienen que pagar taxes como todo el mundo acá, que van al supermercado, que van a la tienda, que compran esto, compran lo otro, que se ponen perfume, que comen arroz, que comen sándwich, que comen tortillas, ¿verdad? So, vamos a una escuela, que recibimos una educación pública y recibimos lo mismo. O sea, en ese aspecto somos iguales. y también Ahora, somos iguales, Dauri, en términos de la dignidad humana de que la dignidad, porque, perfectamente, porque somos iguales en la dignidad humana. de Dios. Corre, la Creado, misma sangre corre por acá y cuando hablemos del de hecho, racismo tocaremos eso, Héctor. de una misma sangre, dice el texto bíblico en Hechos, Dios hizo todos los Así, linajes de la tierra. así es. Todos portamos la imagen y la semejanza de Dios. Y por eso Y eso es somos bueno iguales, tenerlo en cuenta. pero Eso somos es bueno diferentes. tenerlo en cuenta porque eso ahí va a basar tu consideración de las demás personas. Cierto, cuando volvamos a esta pausa vamos a retomar esos argumentos y a desarrollarlos. Así. Estás escuchando Fe y Sociedad. Bueno, Dauris, quedamos en la parte de que en algunos aspectos los cristianos somos iguales a todas las demás personas, pero también hay otras áreas en las que somos completamente diferentes. Así que aunque de pronto querramos hablar de que tenemos que parecernos lo menos posible al mundo, al mismo tiempo también en qué manera nosotros podemos acercarnos al mundo, tomando como punto de partida esos eslabones que quizás nos permitan crear puentes de comunicación con Ujú, ellos ujú. y de poder interactuar con ellos en asuntos saludables. Sí, sí. Y ahora, en cuanto a la diferenciación, una de las cosas que tal vez nos diferencia básicamente son las convicciones, nuestras convicciones ¿Cierto? religiosas y nuestra cosmovisión. Cómo nosotros vemos la realidad, cómo vemos, por ejemplo, los aspectos morales y muchas otras concepciones, ideas, conceptos que andan en boga. Y nosotros como cristianos, pues muchas veces tenemos una concepción un poco diferente a esas. Por ejemplo, en el aspecto de la moralidad, nosotros como cristianos, la gente común cohabita sin estar casados. Como cristianos entendemos que no, que para una persona estar con su pareja, vivir juntos, pues deberían estar casados. Esa es una de las cosas, por ejemplo, que nos diferencian de la sociedad secular y nosotros como cristianos. Y así hay otras convicciones, otras... Alguien podría decir justificando esa práctica, bueno, pero el hecho es que yo tengo que conocer a la persona antes de yo formalizar legalmente mi vida con ella y decidir compartir más que mi vida también, mi amor, mi futuro y Y mi ese es otro tema aparte, es Héctor. otro Sí, tema. sí. Si Pero nos es metimos a ese necesario tema, que no, para eso está el noviazgo, ¿no? así es, sí.
Pero lo que te quiero decir es que básicamente las cosas que nos diferencian tienen que ver con convicciones y Convicción. con puntos de vista, con cosmovisión, esa es la palabra, con Pero también cosmovisión. eso se queda un poco muy en el mundo de la abstracción. También tiene que ver con la vivencia. El cristiano no solo piensa diferente en muchas cosas, sino también que vive de manera diferente. Por ejemplo, a favor de pensar diferente, Filipenses 2:4 dice que en nosotros debe haber una manera de pensar como la que hubo en Cristo. Ujú, Y él fue una persona totalmente diferente al mundo, en los aspectos negativos del mundo. sí. En otras cosas, Jesús era como todos los demás seres humanos. Pero también se nos habla en Romanos 13:13 que nosotros debemos vivir decentemente como a la luz del día. De Ujú, manera que no solo somos diferentes o chocamos en términos de esas diferencias con la sociedad y el mundo secular, no solo por lo que creemos, sino también por la forma en que vivimos. Imagínate para nosotros, por ejemplo, en una fiesta secular, ¿nos sentiríamos cómodos allí? no, No, evidentemente porque el no. comportamiento, la vivencia de esa Claro, gente claro. choca diametralmente con Ujú, nuestra vivencia, nuestra forma de vivir y de practicar ciertas cosas en la vida. claro. Y eso es realmente, como decíamos ahorita, el asunto de la coherencia. Es una cosa de que tú profesas algo y debes vivir conforme a eso que tú profesas. Exactamente. Y muchas veces tenemos ciertas concepciones de nuestra profesión, pero no actuamos conforme a lo que nosotros realmente creemos. Muchas veces por la presión social, muchas veces por vergüenza, muchas veces porque simplemente fallamos, caemos en la tentación y eso es de humanos, pero hay una diferenciación entre nosotros y el mundo. El apóstol Pablo hablaba, Héctor, sobre el hecho de cómo nosotros debemos actuar en el mundo. Él, por ejemplo, en Romanos 13, él hablaba de que tenemos que respetar las autoridades, y habrá un tema también sobre eso, sobre ese aspecto, Cierto, respetar las cierto. autoridades, estar en paz con todos en cuanto sea de nuestra parte. O sea, En cuanto sea nosotros, posible, ¿verdad? Porque en cuanto parece sea ser que hay posible. momentos o circunstancias en las que es imposible estar en paz con los demás. Ujú, ujú. Y pienso que ahí está la línea que divide entre Sí, lo que nos parecemos y lo que ya no nos parecemos, entre claro, lo que claro. podemos consentir y lo que no podemos consentir. Un ejemplo bíblico sería Daniel y sus amigos no pudieron comer comida ofrecida a los ídolos, a las deidades babilónicas, o porque tal vez tenían alimentos inmundos también. Esos dos elementos juntos hay dietético y ceremonial, pero cuando se le cambió el nombre, que enfatizaban quizás cualidades de las deidades babilónicas, Daniel no tuvo problema con eso. Sí, no Así que hicieron hay cosas un en las que front uno como coverage. que puede consentir y otras Ujú, en las que no puede consentir. Una entraña compromisos que sacrifican la fe y las claro, convicciones y otra no. Eso es un tema claro. interesante que también se podría tratar aparte, Sí, David. y por esa razón, Héctor, podemos tratar ese tema y por esa razón es importante que el cristiano sea prudente. El cristiano tiene que ser prudente. Sentido común. Tener sentido común, saber qué batallas va a pelear y qué batallas va a dejar, Sí. porque estamos en una interacción constante con el mundo. Entonces, Héctor, ahí entonces entramos al aspecto de, de amar al mundo o no amar al mundo, Pero esa antes de diferenciación. eso, Dauris, hay un detalle que quiero que podamos señalizar. Ok, Eh, ya hemos destacado las diferencias, hemos visto así de manera general que hay cosas que quizás podríamos, otras que no podríamos, porque son temas diferentes, ¿verdad? Pero es necesario dialogar con ese mundo ante el cual no podemos claudicar en ciertos aspectos, pero al mismo tiempo pueden haber elementos en ese mundo, en esa sociedad secularizado, secular, que nos permita a nosotros crear puentes de comunicación. Pensemos, por ejemplo, en Pablo en 1 Corintios 9, 20 al 22, que dijo, para los judíos yo me hice judío a fin de ujú, ganar a los judíos. Me hice como que estaba bajo la ley a fin de ganar a los que estaban bajo la ley, que es otra forma de decir lo mismo. A los que estaban sin la ley, aquí se habla de los gentiles, me hice como si yo estuviera sin ley. También dice a fin de ganarlos a los que estaban así.
con los débiles me hice débiles para ganarlos a ellos. Y a todo he llegado a ser todo, para que todos, de todos modos, algunos se puedan salvar. Entonces, todos no se van a salvar. Sabemos que hay gente que va a decir no, no, no y no hasta el final. Pero ese esfuerzo de dialogar, interactuar, tomando en cuenta aquellas cosas que sí pueden tomarse, permitiría que algunos sean ganados. Correcto. Entonces, vamos a hablar un poquito del mundo, Dauri, porque la palabra mundo puede tener diferentes significados y de hecho lo tiene en la Biblia. Claro, claro. El mundo en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, veamos el mundo como sistema. Por ejemplo, la Biblia en la primera carta de Juan, el capítulo 2, el versículo 15 dice, no améis al mundo. Juan es un discípulo que habla mucho sobre el amor. De hecho, en esa carta, él usa la palabra amor unas 43 veces. Tremendo, una carta breve. Sí, una carta tan breve como la primera carta de Juan. Y en la única ocasión que aparece de forma negativa el mandato, no améis, es en esa ocasión. Ciertamente. Y dice, no améis al mundo. Y lo demás es amad, amad, amad. No améis al mundo. Pero Héctor, pareciera que ese mandato es contraproducente con lo que Cristo hizo, porque dice el mismo Juan en el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿qué? ¿O ama al mundo o no ama al mundo? ¿Cómo funciona eso? Formulamos una pregunta. Nosotros formulamos una pregunta al principio. ¿No amaremos a un mundo que Dios amó? Ah, perfecto. Bueno, para abundar eso, me gustaría señalar, yendo al significado de la palabra mundo, que por ejemplo en pasajes como Primera de Juan, capítulo 1, versos 9, 3, 19, 11, 27, la palabra mundo hace referencia al mundo terrestre, el lugar donde viven los hombres. En pasajes como, por ejemplo, 1, verso 10, 9, 5, del mismo Evangelio de Juan, hace referencia al mundo en el cual vivimos. Y en pasajes como Mateo 4, 16, 26, Marcos 8, 36, etcétera, se habla del mundo físico, el mundo que ha sido creado por Dios. Y dos detallitos más es que hoy nosotros, por ejemplo, hablaríamos en lugar de esa forma del mundo o del planeta Tierra. Okay. Ellos utilizaban la misma palabra. El contexto nos sirve, me enredé ahí, nos mueve a nosotros, nos invita para que consideremos el significado que tiene la palabra mundo. Finalmente, el mundo también tiene, la palabra mundo tiene la connotación de sencillamente los seres humanos que habitan la tierra. En ese sentido, hay pasajes en Mateo 13:38, 18:7, Juan 1:29, y ese pasaje que mencionaste ahorita de Juan 3:16. Dios amó al mundo, es decir, amó a los seres humanos que habitan la tierra. Perfecto. Entonces, cuando dice el texto de que Dios amó al mundo, se refirió a eso que dijiste, a los seres humanos. A los seres humanos. Pero entonces, cuando Juan dice no améis al mundo, se refiere al sistema. ¿Por qué Juan diría eso? Juan dice eso es porque es un sistema que está opuesto a Dios. Es un sistema el cual está gobernado por el príncipe de las tinieblas. En el mismo Juan, capítulo, en el Evangelio 14:30, dice allí Jesús, aquí viene el príncipe de este mundo, el cual no tiene parte en mí, y se va. En Mateo 4, por ejemplo, cuando Jesús es tentado, el diablo le presenta y dice, le presentó los reinos del mundo. Tremendo. Y dijo, todo esto te doy si tú me adoras. Y hasta cierto punto, Cristo reconoció la primacía que tenía Satanás o cierto control que tenía Satanás sobre el mundo. Entonces, basado en ese concepto, entonces el mundo es presentado como un sistema que está dominado por Satanás, dominado por las tinieblas, el cual no tiene nada que ver con la luz. Por eso dice Santiago, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces aquí, y Juan explica, por ejemplo, más adelante, en el versículo 17, las cosas que hay en el mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, eso proviene del mundo, no del Padre. Da dos razones por las cuales debemos amar al mundo. En primer lugar, eso proviene del mundo. En segundo lugar, el mundo pasa con sus deseos,
mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, hay dos razones para ese mandato de no amar al mundo. En esa misma línea, Dauri, de Primera de Juan 2, 15 al 17, es curioso que aunque el escritor, estamos hablando ahora, Juan, utiliza la palabra mundo sin explicar a qué se está haciendo referencia o a qué está haciendo referencia en otros pasajes, aquí no solo es el único lugar donde utiliza el no amar en su carta, sino que es el único lugar en sus escritos donde él describe qué es lo que en el mundo no se debe amar. Perfecto. De manera que en las otras partes donde él utiliza la palabra mundo, incluso el sentido común nos dice a nosotros que él está incluyendo no solo las cosas que están malas allí, no, o excluye las cosas malas, sino aquellas que son dignas de Dios amar. Por ejemplo, en este caso, los seres humanos. Pero aquí es el único lugar donde define el mundo que no se debe amar. Y ya tú lo mencionaste, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la soberbia de la vida. Todo eso no proviene del Padre, sino del mundo. Es decir, de ese principio malvado que opera allí, que quizás tiene que ver con el principio del pecado que opera y el reino de las tinieblas. Sí, entonces podemos decir lo siguiente: nosotros no debemos amar al mundo, pero debemos amar a todo el mundo. Entonces, bueno, ahí también, porque ahí entra en vigencia lo que dice que debemos orar y amar a nuestros enemigos. claro. Los seres humanos, no las cosas malas del mundo, que aunque sean malos en sí mismos, hagan cosas malas contra Dios, puesto que Dios los amó, si nosotros reflejamos su carácter, también debemos amarlo y orar por ellos. Ahora, Héctor, cuando hablamos del mundo como sistema, ¿a qué nos estamos refiriendo tal vez de forma práctica? Nos estamos refiriendo a que la forma como el mundo opera es una forma diferente a cómo Dios y sus hijos deben operar. Un ejemplo de ellos es el poder. ¿Cómo opera el poder en el mundo? El poder en el mundo opera de que tú puedes, para llegar a la cima, pisotear a quien sea. Tú puedes hacer todas las marrullas posibles para alcanzar un propósito. Puedes desarrollar una mente maquiavélica del poder para llegar a muchas cosas. En el mundo, el materialismo, quien tiene más dinero, quien tiene mejor posición, es visto mejor. Quien está más alto es quien tiene mayor honra. Sin embargo, el cristianismo no funciona así. Cristo dijo: el que quiera ser el más alto tendrá que ser el más bajo. El que quiera estar arriba tendrá que ser el más humilde. La forma del poder desde el punto de vista cristiano no opera igual que en el mundo. Para mencionar uno de los aspectos en los cuales nosotros vemos que el sistema cómo opera. Y claro, es cierto que muchas veces dentro de los cristianos esa forma de ver el poder también una forma de ver el poder que ha afectado al cristianismo. Claro que sí. Pero cuando vamos al principio bíblico, la intención, el sistema es diferente. O sea, el mundo como opera completamente diferente a nosotros. En esa misma dirección, tú utilizaste el poder, pero el poder es como algo neutral. Puede ser usado para bien, puede ser usado para mal. Pero piensa, por ejemplo, en la mentira, el engaño, la codicia. Son elementos totalmente negativos que están presentes en el orden de cosas del mundo y el sistema que mueve todo en este planeta. De manera que nosotros entonces debemos recordar que en nuestra interacción con el mundo necesitamos mucho juicio y mucha dirección, iluminación por medio del Espíritu Santo. Juan dijo en ese mismo capítulo 2, en el verso 19, que el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, que aún las cosas nobles que en el mundo pueden haber, pueden utilizarse para mal. Piensa, por ejemplo, así sencillamente en la Navidad. Cuando tú ves lo que hay de Navidad, que se supone que se celebra o se conmemora el nacimiento de Cristo, la magia ha sustituido la intervención milagrosa de Dios y lo sobrenatural. Santa Claus ha sustituido a Cristo como personaje central. Y para colmo se introduce hasta un duende verde que odia la Navidad y la intenta destruir. Pero la Navidad que él intenta destruir no pasa más allá de una reunión familiar. Pero y todo eso que pueden servir para bien, pero están siendo distorsionados porque todo está bajo el poder de maligno. Claro, y todo eso, Héctor, es debido al
bueno, perdón, todo eso es explotado comercialmente debido al mundo materialista en el cual nosotros vivimos. Ese es Así otro es, aspecto. así es. El cristiano no puede ser materialista porque, como dice Juan, el mismo Juan, las cosas del mundo pasan, todo eso pasa. Ujú. Los bienes materiales no son un fin en sí mismos, pueden ser bien utilizados, al igual que el poder, pueden ser bien utilizados para hacer bien a las demás personas. Y por otro lado, Héctor, el mundo está configurado no para un cristiano con los principios No, bíblicos. no, Todo no. está configurado para ir en contra de esa corriente. Y por esa razón es que una vez más tú puedes confirmar que está dominado por el príncipe de este mundo. Por eso es llamado así el príncipe de este mundo. Porque Está este dominado mundo por el príncipe de este mundo. cayó Todo lo que ocurre, en pecado. claro, y está Al hecho caer en precisamente pecado, para Pablo, contrariar el pensamiento cristiano. no, y mira, no solamente el ser humano de manera individual es esclavo del pecado. Pablo dice en Romanos 8 que la creación misma gime, está sujeta a Está esclavitud. sujeto. Ajá. Ujú, Está sujeta a esclavitud. El mismo principio de pecado que me esclaviza a mí es el mismo principio que mantiene cautivo al mundo. ujú, Y Pablo entonces augura el momento en el que nosotros seamos redimidos en el tiempo del fin, claro. para que entonces esa creación que por causa nuestra está sujeta a esclavitud, también sea redimida y disfrute la libertad de los hijos de Dios. Ujú. Tú Claro, y mencionabas, tenemos que ir a otra pausa ya. sí, pero antes de ir a la pausa, quiero mencionar esto. Tú mencionabas ahorita el asunto del poder. Cuando yo mencionaba sobre el poder, tú hiciste un comentario sobre Ujú. la mentira, ese tipo de cosas. El mundo está configurado, Héctor, que para tú llegar a ciertos lugares, a ciertos lugares, ciertos lugares en la vida, podemos decir, ciertos lugares en la vida, tú tienes que mentir, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, Para conseguir y ciertas para ayudas que conseguir son estas necesarias ayudas, para el día a día. ah, y a veces para tú prosperar económicamente. Tú con un trabajo serio es un poco difícil, costaría prosperar económicamente. Dauris, yo Y está configurado así. hablaba Los con una negocios, todo está configurado así. hace unos días hablaba con una hermana que tiene más de 3 meses aquí buscando trabajo y ha conseguido algunos y lo ha perdido. ¿Por qué? Porque precisamente no trabaja en sábado. Oye, eso. Entonces, al no trabajar en sábado, con lágrimas en los ojos me decía, pastor, es es difícil mantenerse fiel a Dios. Ujú. Yo le dije, uno a veces no encuentra qué decir, Dauri, porque yo mismo he pasado por circunstancias Ujú. apremiantes, Yo difíciles, también. momentos angustiosos por ser fiel a Dios. Ya. Yo le cuento algunas experiencias, no le hablo teóricamente o abstractamente, le cuento algunas experiencias y cómo Dios me ayudó a pesar de que me mantuve fiel a Él. Ujú. Vámonos a la pausa, Darío, y inmediatamente regresamos, ¿te parece? Claro. Seguro, vamos. Estás escuchando Fe y Sociedad. Bueno, en esta última parte de nuestro programa, vamos a continuar quizás desarrollando algunos aspectos que nos falten por desarrollar, pero también debemos entrar a una parte importante que tiene que ver sobre las raíces de aquello que nos hace diferente como hijos de Dios, como siervos de Dios, a el mundo y a la forma de pensar y a esa dinámica que mueve a este mundo. Sí, Héctor, yo quisiera mencionar tal vez un poco de historia Mm, en cuanto al mundo, antes de entrar a esa parte. Cuando el cristianismo comenzó, el cristianismo, mencionamos, creo que fue en el programa anterior o en el antepenúltimo, el cristianismo era proscrito. Al principio sí era aceptado porque era visto como una secta judía, pero eventualmente fue una religión proscrita. Y hoy día, por ejemplo, cualquiera dice yo soy cristiano, pero ser cristiano en el primer siglo, dominado por el mundo romano, no era nada fácil, porque la sociedad era una sociedad grecorromana que muy, muy estaba controlada. dominada por la religión romana, por la adoración a los dioses, la adoración al emperador. Y el cristiano, por ejemplo,
perdón, ellos tenían, digamos, actividades, celebraciones para sus dioses. Eso era en una ciudad. Como el cristiano servía, adoraba a Jesús, no servía a otros dioses ajenos y no participaba en esas cosas, el cristiano era visto como un mal ciudadano, no era visto como un buen ciudadano, porque todo buen ciudadano participaba de eso, apoyaba a la ciudad, apoyaba las cosas de la ciudad, y entonces eso creaba, esa distinción creaba un conflicto, porque ahora el decir soy cristiano te colocaba como la oveja negra en la sociedad, en la ciudad. No te veía bien. Es que era una sociedad diferente a la norteamericana, a la presente. Perfectamente. Donde si tú no practicas, si tú no quieres someterte a algo religioso en público, no hay problema con eso. Si tú no quieres practicar una religión, pues se te permite, pero en la sociedad greco-romana los elementos religiosos estaban unidos Mezclados, y al mismo tiempo eran símbolo y parte de la identidad nacional y política del imperio. So, en ese sentido, entonces, en esos primeros siglos del cristianismo, no era fácil ser cristiano. Así es. Esa tensión estaba, alcanzar al mundo romano, pero al mismo tiempo permanecer separado. Y cuando tú lees las cartas de Pablo, tú sabes que el ministerio de Pablo estuvo enfocado en los gentiles. Los gentiles vienen de un mundo greco-romano. Las cartas de Pablo se enfocan en tratar precisamente los problemas con los cuales los cristianos se enfrentaban y cómo ellos debían comportarse frente a esa comunidad. Así es. Corregía los excesos que podían mezclarse en la iglesia, o los problemas que habían a veces en la iglesia, que venían precisamente por las costumbres que ellos tenían antes de ser cristianos como gentiles. Y entonces vemos ahí esa dinámica en los evangelios, en las cartas de los apóstoles, cómo el cristiano se comportaba o qué se esperaba del cristiano en esa sociedad. A medida que fue avanzando el tiempo, nosotros sabemos que ya los cristianos pues llegaron a tener poder y la iglesia perseguida llegó a ser la iglesia perseguidora. Y pues fue todo diferente, pero quería notar esa parte histórica. Conviene señalar, después de dicho esto, que las raíces bíblicas que podemos señalar o teológicas de la diferenciación entre la forma de pensar y de ser del cristiano versus la forma de pensar y ser del mundo, radica no en el cristiano mismo per se, ni siquiera en el cambio subjetivo que se ha producido en él. Radica en la elección divina, que está basada a su vez en el amor. Tanto el hombre secular como el creyente portan la dignidad de la imagen divina y son de igual valor ante Dios. La diferencia realmente radica en que el primero vive para sí, el mundano, en términos prácticos, y el segundo vive para la gloria de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 7, verso 9, dice que Dios no escogió a Israel porque ellos eran el pueblo más numeroso. El Señor tu Dios te ha escogido para que tú le seas un pueblo especial. Y en el verso 8 se da el motivo de la elección. No porque tú eras más numeroso que los demás pueblos. El Señor te ha querido y te ha escogido para que ustedes, a pesar de que eran el pueblo más insignificante de todo, de manera que la dignidad o la raíz, el fundamento de la diferenciación misma no está en lo numerosos que somos, ni siquiera en la dignidad misma de nosotros como personas, sino en el llamado divino. Dios nos escogió y nos ha dado principios y normas para que vivamos una vida diferente que refleja el propósito del llamado que nos hizo. En ese tenor, Héctor, quiero añadir que el cristianismo no fue creado para ser una religión secluida. Fue creada para ser una religión que estuviera en el mundo. Se llama a los cristianos, Jesús manda a que sean la sal del mundo. La sal no funciona si no está dentro de la comida. La sal no tiene efecto si no está dentro de la comida. La luz no alumbra si no está en la oscuridad donde puede alumbrar.
Cristo cuando oraba, la última oración que hizo por los cristianos fue, no, no los quites del mundo, están en el mundo, no son del mundo, no son de allí, pero no los quites de allí, guárdalos del mal. O sea, vemos ese propósito con el cual el cristiano o los principios cristianos o el cristianismo fue creado para que fuera parte de la sociedad, pero para que fuera un motor de cambio en la sociedad, que llevara propósito a la sociedad, que llevara sabor al mundo, que transforme el mundo. Incluso que un mundo hundido en las tinieblas le dé color, le dé luz. Cuando Cristo dijo, le dé sabor. Cuando Cristo dijo que no lo quite del mundo, reconoce que ellos no son del mundo, pero no lo quite del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Los cristianos representan ese orden superior de vida que está personificado y encarnado en el modelo que es Cristo Jesús. Así es. Nota, por ejemplo, que la Biblia dice, el mundo, Él estaba en el mundo, Cristo estaba en el mundo, donde nosotros estamos. El mundo fue creado por medio de Él. Ahí habla del mundo físico, pero en la primera parte, Él estaba en el mundo, está diciendo en lo que Él creó, que contiene todo lo que hay en Él, pero el mundo no lo conoció. Evidentemente, lo que hay en el mundo ahora no es lo que Dios creó, pero sí hay cosas que Dios creó. ¿Me contradigo? No. El mal Dios no lo creó, pero los seres humanos fueron creados por Él. Así que estamos en el mundo, no al mal, pero sí a las personas. El cristianismo debe ser una religión incluyente en términos de aceptación de las personas para poder salarlo, para decirlo de alguna manera, para poder darle sabor y luz en las tinieblas que están viviendo. David, el tiempo se nos está acabando de por sí. Pero Héctor, quiero mencionar algo bien importante, y es que nosotros como cristianos necesitamos un fundamento que nos ayude a interactuar con el mundo. Y parte de ese fundamento, hay un autor que ha declarado 5 aspectos de ese fundamento para poder crear una mentalidad apropiada en relación con el mundo. Uno de ellos es que tenemos que tener una comprensión más clara de la doctrina de Dios. Tenemos que conocer más a Dios, el Dios que está revelado en la Biblia. Como cristianos, tenemos que ver a la gente como Dios la ve, como Dios ve a las personas. Y las personas, Dios las ve como un potencial candidato a recibir la vida eterna. Entonces, tenemos que conocer más profundamente a ese Dios. Otro aspecto es tener una comprensión más completa del ser humano. ¿Quién es el ser humano? ¿Qué pasó con el ser humano? ¿Cómo Dios ve el ser humano y cómo puede llegar a ser el ser humano? Tenemos que tener esa comprensión, los diferentes elementos que componen al ser humano. El ser humano tiene un aspecto social, tiene un aspecto espiritual, tiene un aspecto moral, tiene un aspecto físico, y cada elemento que el ser humano se desenvuelve, nosotros como cristianos tenemos que tener en consideración eso. Debemos conocer el ser humano. Un cuadro más completo también de la doctrina de Cristo. Cuando Cristo vino, ¿cómo actuó Cristo? ¿Cómo Cristo se comportó frente a la sociedad? En un momento, cuando vinieron a preguntarle, mira, es lícito dar tributo a César. ¿Qué dijo Cristo? Bueno, denle al César lo que es del César, denle a Dios lo que es de Dios. O sea, cómo Cristo actuó frente a esa consideración, a la sociedad. Otra cosa es una doctrina más completa de la salvación. Necesitamos tener una comprensión más completa de la doctrina de la salvación, es lo que quise decir. Ahí va a incluir qué es lo que Dios quiere para el ser humano, cómo se salva a la gente, cómo nosotros podemos ser agentes de salvación para las demás personas. Es importante tener esa comprensión clara como fundamento básico a desarrollar una mentalidad cristiana que nos ayude a interactuar con el mundo. Y por último, el último aspecto que este autor habla es una comprensión más clara de la iglesia. ¿Cuál es el rol de la iglesia en la comunidad, en la sociedad? ¿Cómo la iglesia puede actuar para
para crear puentes hacia la gente. ¿Cómo puede la iglesia ayudar a satisfacer las necesidades de la sociedad, de la comunidad, y de esa forma ser o cumplir el propósito de ser la sal donde está? Y eso sí, muy, muy importante, Héctor. Una iglesia que se niega a ser un eslabón entre el cielo y el mundo perdido, que necesita de Dios y que necesita escuchar el evangelio, es una iglesia que merece cerrar sus puertas. Yo creo eso. Y algo que me gustaría señalar aquí, porque ya, Dauri, el tiempo se nos terminó, entonces debemos concluir para por lo menos hacer un cierre ya, hacer un llamado a la persona al final, pero el tiempo se nos Quiero un comentario antes de. Yo quiero decir esto que creo que es importante. Dios vio el mundo. Cuando Cristo vino al mundo no tenía los ojos vendados, no tenía una venda puesta. Él veía el mundo, sabía la maldad que había en el mundo, el mal que había en el mundo. Sin embargo, aún así, él amó a los seres humanos. Él vio lo que había malo en el mundo y aún así vino al mundo. Él en el mundo estaba. Él vino al mundo. Él fue enviado por el Padre. Nosotros mismos, más allá de la tensión entre el ser y no ser, entre el vivir o no vivir en relación con las cosas malas del mundo, tenemos también que tener esa mentalidad, esa forma de pensar que hubo en Cristo para poder relacionarnos de manera adecuada y para poder dialogar de manera adecuada. Dauri, para concluir, ¿qué le podemos decir a nuestras personas, a los que nos escuchan, a nuestros amigos, hermanos? Antes de las últimas palabras, Héctor, quiero mencionar lo siguiente. Hemos visto ya la intención que Cristo tenía con los cristianos. Debían ser la sal, debían ser la luz. Nosotros vivimos en un mundo que es realmente complejo. Y como cristianos también podemos tener la tentación a que por ser parte, querer ser la sal del mundo, podemos perder nuestra identidad y al final no ser la sal tampoco. O sea, entrar al mundo y desvanecer nuestra esencia y al final no cumplir el propósito divino. Está la tensión de que estamos en el mundo, pero tenemos que tener la perspectiva del propósito. ¿Por qué estamos en el mundo? ¿Y para qué estamos en el mundo? En otras palabras, nosotros no debemos perder nuestra identidad como cristianos en el mundo. La identidad debe permanecer allí. Ahora bien, al mismo tiempo, no podemos perder de vista el propósito divino de salvación y el rol que nosotros jugamos como cristianos en esa salvación. O sea, hay que hacer un balance. Es un aspecto que ya hemos destacado, sí. Pero sí hay algo aquí y quiero cerrar con esto. No debemos ni excluirnos del mundo para no contaminarnos, como lo hizo Israel, y así lo encontró Jesús en esa condición. Pero tampoco debemos, como tú dices, como tú acabas de afirmar, ir al mundo y contaminarnos, perder la identidad. Balance, equilibrio. Y eso solamente se logra con la iluminación y la conducción del poder del Espíritu Santo. Mis amados, un placer haber compartido con ustedes en este día. Quiero dejarles saber, como siempre, que si tienen alguna pregunta respecto a lo que hemos estudiado, algún comentario, o ustedes desean recibir información de lo que estamos tratando, más información, podemos compartir algún material con ustedes. Si quieren que tratemos un tema en específico que tenga así relación con el ámbito social, escríbanos a nuestro correo electrónico feysociedad7@gmail.com. Repito, feysociedad7@gmail.com. Dauris. Un último llamado. Si tú nos ves o nos estás escuchando y has tenido una mala experiencia con un cristiano que ha sido incoherente con su profesión, entiende que simplemente está siendo incoherente. Si tú eres cristiano, procura dar un buen testimonio a los demás y procura que tu identidad no dañe a otros, sino que sea de bendición para otros. Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros en este programa. Hasta la próxima entrega. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.